Victoria del Real Madrid 2-0 ante el Villarreal, pero ¿qué pasa con Mbappé? El madridismo responde. Es un grandísimo jugador, pero hay que demostrarlo. El movimiento se muestra andando. Es que lo hemos fichado tarde, o lo sé, pero vamos, yo le veo con muchas ganas, pero que no acaba de... Todavía no llega al nivel que debe jugar en el Madrid, para nada. Pues yo no sé, porque debe ser que está todavía en París, o pensando en las vacaciones, o porque madre mía. Está justito Mbappé. Mbappé flojo, no tiene el aire que tenía antes, no tiene la chispa. Cuando no estás bien físicamente, por muy buen jugador que seas, se nota. Está fluido. Arrancado todavía, ¿eh? A ver si espabila un poquito, la verdad. Le falta chispilla, le falta algo. Yo le he visto muy poco flojo, le falta integrarse aún. Yo el Mbappé que daba miedo en el PSG todavía no lo veo. El Mbappé que cogía la bola y decías... Pero es que van a pasar cosas y no siento eso. Daba muchísimo miedo y ahora la cogen 3/4 y no le acaban de salir. No está ni se le espera. No me gusta mucho. Jugamos el año pasado mucho mejor que este año. Ya lo habéis oído, ayer también justo este tema lo comentaba, lo sacaba en un par de vídeos al respecto del estado de forma de Kylian Mbappé, o por lo menos lo que está rindiendo en el Real Madrid. 8 partidos ha jugado con el equipo blanco, 5 goles, 3 de ellos de penalti. Preocupa en el madridismo que el crack no haya explotado todavía, que no termine de compenetrarse con Vini, que no quiere decir que no se lleven bien, se llevan muy bien, pero el problema es que en el campo pues no se entienden tanto, parece que hay una desconexión total entre los diferentes puestos del ataque y ahora mismo lo que está o quien lo está pagando más es Mbappé, del que se esperaba un rendimiento en mi opinión mucho mayor y sobre todo y por encima de todo porque en el máximo rival, en el FC Barcelona, tienes a un Lewandowski que lo está petando, o sea, ayer un hat-trick y además durante esta temporada lleva el doble de goles que Mbappé. Estamos hablando de un jugador que en mi opinión, aparte de la edad que tiene, ahora sí está rompiéndola. Por cierto, un recadito de Lewandowski que luego os revelaré a Xavi precisamente después del partido de ayer. Pero bueno, no me voy a desviar y en definitiva lo más importante es que vosotros habéis hablado. A la gente no se le puede engañar y evidentemente somos del Real Madrid absolutamente todos, podemos tener visiones diferentes, pero lo que está claro es que el triunfalismo absurdo no convence y en el Real Madrid menos todavía. El Real Madrid ha labrado su historia en la exigencia y lo que no puede ser es que haya gente todavía contenta o que te esté posponiendo para luego, para marzo, para abril, que el equipo vaya a despegar. El Real Madrid tiene que ganar desde el principio. Es cierto y es totalmente verdad que el Real Madrid, siendo que no ha dejado buenas sensaciones, todavía está a 3 puntos del Barcelona, pero lo cierto es también que lo hace porque lógicamente tiene una pegada que es sensacional, pero también es verdad que, por ejemplo, en el partido frente al Lille es cuando te das cuenta de que en cuanto alguien de arriba no esté, automáticamente no hay equipo. Y la preocupación siempre es precisamente con respecto a los grandes equipos. Es verdad que, por ejemplo, el Real Madrid tiene una experiencia o atesora una experiencia que los demás no tienen y eso le permite incluso dar sustos a los grandes, como por ejemplo Manchester City o Bayern de Múnich, se los lleva por delante por la experiencia que atesora en este tipo de encuentros. Pero claro, lo que es cierto es que no es un equipo con una personalidad arrolladora ahora mismo, sino todo lo contrario. Y la gente lógicamente está focalizando mucho en Mbappé, del que se esperaba que a estas alturas, pues hombre, ya llevara unos cuantos golitos más y sobre todo de jugada y sobre todo que se notara y se le fuera dejando una superioridad que en mi opinión era para lo que se le había traído, porque en años anteriores tener a Benzema cuando salió Cristiano Ronaldo o tener incluso a Vini y a Benzema y se acabó, o al propio Vini y nada más, pues de alguna manera hacía que todo lo que pudiéramos ir consiguiendo se viera bien y tampoco podíamos exigir mucho más porque el ataque, la delantera tampoco había o daba para mucho más. Pero claro, cuando ya juntas a un Camavinga, a un Bellingham que estaba el año pasado, Tchouaméni, o sea, fichajes realmente de renombre, y Vini en su prime, etcétera, etcétera, esperas que el Real Madrid sea un auténtico espectáculo y sin embargo no lo es. No lo es y nos estamos dando cuenta, o sea, no lo es y estamos viendo que efectivamente este equipo no va tan sobrado como pensábamos. Entonces, pues lógicamente Florentino se ha dado cuenta y precisamente por esto ya os comento la siguiente noticia. Florentino ha decidido que tiene que ir al mercado, o sea que ya, aunque no sea para el ataque de momento, por lo menos la defensa tiene que ser reforzada y esperaos que el centro del campo no caiga también. O sea, yo ya no descarto absolutamente nada porque las sensaciones del equipo o en el equipo son malas, ¿vale? Es verdad que estamos resultando, es decir, que estamos ganando, o sea, que estamos llevándonos los puntos y todo ese tipo de cosas, pero no es una situación normal en el sentido de que se preocupa la gente, es decir, el Real Madrid o el madridismo en general no está del todo contento y Florentino percibe
percibe esas sensaciones, percibe esas vibraciones, se da cuenta de que efectivamente ahora mismo la gente no está contenta y está en una situación en la que piensa que en cualquier momento vamos a caer o en cualquier momento podemos perder, en cualquier momento se nos puede escapar de las manos. Y esto preocupa y lógicamente Florentino no está dispuesto a seguir asumiendo riesgos y por primera vez en 6 años va a ir a fichar al mercado precisamente porque se le ha lesionado el lateral derecho titular y porque además de centrales no tiene a jugadores que pueda utilizar como recambio el señor Carlo Ancelotti, lo cual obviamente le puede penalizar a lo largo de la temporada. Y Florentino sabe que a Ancelotti se le puede apretar porque se le aprieta todo lo que haga falta y más, que a Ancelotti se le dan unos ingredientes para el cocido y esto es lo que hay, esto es lo que ha venido pasando en los últimos años, pero hombre, estaba bien ya que de alguna manera la directiva tuviera en cuenta que un equipo no puede llegar a todo si efectivamente no tiene fondo de armario, no tiene fondo de plantilla y más cuando se te están lesionando constantemente. Entonces yo creo que por eso Florentino ha decidido pegar el puñetazo en la mesa y por fin salir de una vez por todas al mercado, que de hecho es como tiene que ser, o sea, es como debería haber sido desde hace mucho tiempo. Yo creo que es una manera de fichar que tampoco se tendría por qué haber abandonado del todo. Es verdad que determinados fichajes no tenían ningún sentido, Jovic no tuvo ningún sentido, Pogba no tenía ningún sentido, finalmente no se hizo por suerte, pero lo que está claro es que tampoco te puedes cerrar totalmente a, en un momento dado, pagar una cantidad absurdamente brutal simplemente porque el jugador puede tener la experiencia que tú necesitas y también esa juventud y que atesore ambas cosas. Pero bueno, en cualquier caso, ojalá que así sea, ojalá que poco a poco el Madrid vaya resurgiendo, que vaya dejando mejores sensaciones. Todo el mundo que dice que en febrero estaremos volando, pues a ver si es verdad que volamos, pero no por los aires, porque es cierto que la manera en la que se han ganado las otras Champions, lógicamente no han sido precisamente por una superioridad aplastante del juego, sino simplemente porque hemos ganado y ya está, que por supuesto es válido, está bien, nos alegramos mucho de todo ello, pero es que no teníamos la plantilla que tenemos ahora. O sea, es que el año pasado Bellingham acababa de llegar, estaba ya reventado, por cierto, para cuando ganamos la Champions se reventó. Tchouaméni, bueno, está todavía en esa diatriba entre reventar y no reventar. Camavinga, bueno, tenía un poquito menos de experiencia, o sea que es normal que nos alegráramos por la 14 y la 15, porque en definitiva fueron Champions que tuvo mucho mérito la forma en que lo hicimos, muchísimo mérito la forma en que lo hicimos. Así que bueno, pues nada, a partir de ahí vamos a ver qué pasa, vamos a esperar un poco y listo. Y ya la última, lógicamente, quería dejar la del bofetón, guantazo que lógicamente le dejó Paco Bullo a un J. Jordi que ayer estuvo presumiendo de Lewandowski, que yo lo entiendo perfectamente. Al final, fíjate, Lewandowski, muy buen delantero, encima le viene un entrenador que conoce bien, ya del ramo, Hansi Flick, le saca todo lo que puede, le saca todo lo que tiene, saca al resto de la plantilla todo lo que tiene, grandísimo entrenador Hansi Flick, 0-3 contra el Alavés, hat-trick de Lewandowski y J. Jordi lógicamente fardando. Si Lewandowski lleva el doble de goles de Mbappé se dice y punto, pero llega Paco Bullo y le revienta el día diciendo y el Real Madrid tiene el triple de Champions que el Barça, se dice y punto. Eso también es completamente cierto. El problema es que al FC Barcelona le va a perseguir siempre esto, el hecho de no poder presumir de la misma manera de títulos de Champions, que en definitiva es como alcanzar la gloria, que lógicamente este año, bueno, pues este año van un poco igual. O sea, está muy bien en la Liga, es cierto, completamente cierto, pero es verdad que el Madrid, bueno, vamos a decir que no nos esforzamos tanto en el campeonato doméstico como en la Champions, pero es que en la Champions andamos más o menos parejos. O sea, el FC Barcelona, bueno, sí, 5-0 frente al Young Boys, que tampoco es para presumir, porque es un equipo que en definitiva tampoco es la bomba. Por ejemplo, contra el Mónaco, que era un poquito más exigente, al final caen 2-1, pero en cualquier caso lo cierto es que este año sí que parece que están un poquito mejor pertrechados que el año anterior y los años anteriores. Por cierto, un Barcelona que lleva desde 2015, ¿vale? Va a hacer 10 años que no pisa una final del FC Barcelona. Hasta el conductor del autobús del Real Madrid ha estado en más finales de Champions que ellos. Así que bueno, mucha calma, mucha humildad y veremos a ver qué pasa. Lamentablemente, pues, es un tipo de lesión la cual estoy muy familiarizado porque yo fundé y presidí el comité de expertos a nivel europeo de específicamente este tipo de lesión. Y la verdad que no es muy frecuente en futbolistas, y un poco para que entendamos la diferencia y por qué hay que operarlo. Está la parte interna de la rodilla, no la que se ha lesionado Carvajal, ¿no? Además del ligamento cruzado. Si podéis ver aquí, tiene una forma como si fuera como acintada. Por lo tanto, en esa parte, si se estira, aunque se rompa, siempre va a haber contacto entre ellas, y es por eso que en general esas lesiones no se operan, porque acaban cicatrizando, acaban curando sin una cirugía. En cambio, cuando vamos a la parte de afuera de la rodilla,
vemos que tiene una forma así como si fuera de cordones. En este caso, este es el ligamento colateral lateral o lateral externo, que es una de las lesiones que tiene. Y también he agregado, porque esta rodilla no tenía, el tendón popliteo, que además el tendón popliteo luego se inserta también, tiene otras... Bueno, es bastante más complejo que eso. De hecho, se lo conoce en la jerga como el lado oscuro de la rodilla, porque es complejo y realmente está solamente al alcance la cirugía de gente muy experta. Tanto es así que cuando estábamos en este comité hicimos una encuesta a 1000 cirujanos de todo el mundo y no había consenso en nada de lo que se hacía. Luego cuando nos juntamos los 27 más expertos en la materia, ahí sí que pudimos concluir. Y es por eso que estas partes, esta zona de la lesión, esta zona de la rodilla, hay que siempre operarla, porque como son cuerdas, si se estira mucho y se rompen, evidentemente no tendrán contacto entre uno y otro y esto hay que repararlo con cirugía. ¿Y esa cirugía, esa operación supone? Supone, como comentaba antes, que haya que tener mucho conocimiento de esta zona, porque aquí hablamos de 2 estructuras, pero son más que ellas. Eso es lo que se puede ver en la resonancia, pero hay muchísimas estructuras y supone que haya que intentar reparar lo que está roto y reconstruir y usar injertos para reforzar esa zona, porque normalmente solo con coserlo, con repararlo, no es suficiente. Y supone a nivel de pronóstico ser muy reservado. A diferencia, por ejemplo, de un ligamento cruzado anterior, donde la cirugía es, bueno, reconstruir un ligamento y ya está, tiene sus dificultades, pero es un ligamento. Aquí depende muchísimo el tipo de lesión. Hay muchísimas variantes de lesión y del tratamiento que se le haga. Por eso no se puede decir el pronóstico es tanto hasta que uno no termine una cirugía. Pero a priori empeora muchísimo el pronóstico, haciendo que el retorno deportivo, como comentamos también con la lesión de Ter Stegen, al mismo nivel, que es al final lo que es importante en un deportista profesional, disminuya drásticamente. Como comentaba también recién, hay casos previos de éxito, pero también con alta frecuencia no vuelven al mismo nivel. Estadísticamente, entre un 50-60% no retornan al mismo nivel. Bueno, pues vosotros mismos lo habéis escuchado, efectivamente, ya nada volverá a ser, en mi opinión, como antes. La exclusiva que daba anoche el Chiringuito, incidiendo en la lesión de Carvajal, que en definitiva, según ellos, parece que se pierde el resto de la temporada, no es ni más ni menos que, en mi opinión, la antesala de una más que probable retirada prematura. ¿Y por qué? Pues porque, aunque Carva es un auténtico animal y es una auténtica bestia y confiamos en él, en que puede mantener su estado de forma y todo ese tipo de cosas, lo cierto es que luego hay eventos naturales que prácticamente te impiden poder estar al 100% y más de lo que a ti te gustaría, seguro que a nadie, pero está claro que se complica y además muchísimo. Ya habéis visto oído esa explicación del doctor, un cirujano por lo visto de prestigio de rodilla, al que traían ayer precisamente para explicar por qué Carvajal no se puede operar inmediatamente y tiene que esperar un poco más, y que además afirmaba que solamente el 50-60% de las personas vuelven a recuperar su capacidad normal. Es decir, si estamos hablando de un atleta de alto rendimiento, probablemente él no vuelva, por lo menos tenga un 50% solamente de posibilidades de volver al nivel anterior, y esto es un poco lo que preocupa, ¿no? Entonces, en este sentido, como estuvimos precisamente comentando en el día de ayer, al Real Madrid ya, en mi opinión, creo que no le queda otra. Es decir, si todavía Florentino hubiera querido exprimir o estrujar un poco más y jugársela y no fichar, pues hubiera sido una auténtica locura. Y tal y como os comentaba en el vídeo de ayer, en el largo, precisamente al principio, estaba prácticamente convencido, como se suele decir, no tenía pruebas, pero tampoco tenía dudas de que el Real Madrid ahora sí iba a tener que abrirse al mercado de invierno, ese que parecía el apestado del siglo por algún motivo que realmente pues nadie entiende bien, y que esa estrategia de fichar solamente o gente joven o gente muy mayor gratis no podía ser absolutamente imperativa y desde luego no tenida como fundamentalista o hacer una interpretación fundamentalista de ello. ¿Por qué? Pues porque al final te vienen estas cosas que en definitiva te ponen contra la espada y la pared. Y evidentemente
Alexander-Arnold es una opción, ya lo estuvimos valorando precisamente ayer, lo que estuvimos comentando. Es verdad que Alexander-Arnold en un principio todo el mundo quería que fuera más bien ya para la temporada que viene, en el sentido de que puede llegar gratis y lógicamente no tenías que pagar traspaso ni nada parecido, pero si al final las circunstancias van en otra dirección, pues evidentemente tampoco hay que volverse locos. Es decir, si esto es así, pues que así sea y ya está. O sea, tampoco hay que ser demasiado, como digo, fundamentalistas en todo esto. Pero lo que está claro es que ayer José Félix Díaz, como yo imaginaba, sacó un artículo en el que efectivamente explicaba cuál va a ser la política del mercado del Real Madrid, que en un principio es un central y un lateral derecho, y además comentaba varias opciones que en un principio están en esa lista de deseados, como digo, del equipo blanco, que son, por este orden, Castelló Luqueva, del que ya había hablado hacía bastante tiempo. Me parece que es jugador, si no es, no recuerdo, jugador de la liga alemana, pero ahora mismo me parece que es del Leipzig, si no recuerdo mal. Luego Jorrel Hato y Víctor Reis, ¿vale? Víctor Reis es el último, pero no es desde luego alguien que no hubiéramos comentado ya, porque con el propio José Félix, que por cierto estará hoy con nosotros, pues vamos a comentar un poco las opciones que tiene de mercado el Real Madrid, si hay alguna más, o por ejemplo, cuál es la situación de de Alexander-Arnold Trent, en el sentido de que pueda adelantarse o anticiparse todo, como ha comentado Ramón Álvarez de Mon. Pero bueno, esta es en principio la lista que ha dejado por ahí José Félix Díaz, por lo menos para todo aquel que le pueda interesar, que son jugadores que lógicamente también están por ahí, que luego estos son centrales, el otro puede ser lateral derecho, en fin, que a lo mejor no es incompatible una cosa con la otra, pero sobre todo y por encima de todo esperaos, porque vamos a tener un mercado de invierno que evidentemente va a estar muy interesante, y es así como se va a mover el Real Madrid, con un Florentino que por primera vez en 6 años pues no va a despreciar la oportunidad de poder lanzarse al mercado y poder reforzar a alguien, precisamente porque las lesiones ya nos tienen carcomidos y obviamente no se puede en una temporada con hasta 72 partidos estar jugando pues con la tarifa plana, con lo que tenemos, con lo que queda, con lo que hay. O sea, las sensaciones es cierto que son malas, el Real Madrid sabe perfectamente cómo está la situación ahora mismo, y bueno, pues lo cierto es que por fin va a actuar de una manera completamente diferente, como además corresponde. Y el que sí que se pronunció sobre Alexander-Arnold Trent fue precisamente Ramón Álvarez de Mon. Ramón Álvarez de Mon comentaba que es un fichaje muy probable, que es cierto que el jugador en un principio parece que era deseado precisamente porque quedaba gratis y el año que viene el Real Madrid se podía lanzar lógicamente a por él de cabeza, lo cual obviamente pues siempre es una muy buena noticia, porque si efectivamente es así, pues yo creo que tenemos un lateral derecho espectacular, sobre todo por la situación de Carvajal. Ya se estaba valorando la posibilidad, si Carvajal seguía o incluso con Lucas Vázquez, los dos, el poder traerle precisamente por ser un jugador que viene gratis, pero claro, esto ya en mi opinión lo acelera y lo precipita todo. Es decir, ahora yo personalmente no veo y no creo en la imposibilidad de que al final el jugador termine recalando en los filas del Real Madrid. Incluso, no sé si antes de tiempo, ayer alguien me corregía, me decía, Jota, que no se puede hacer un fichaje a estas alturas de la temporada si no es un agente libre. Por ejemplo, Ramos está libre, que luego, por cierto, vamos a hablar porque también se ha especulado con esa posibilidad. Pero bueno, yo entiendo que si el Real Madrid en invierno le hace una oferta al Liverpool por un jugador, antes de convertir, pero bueno, es que en invierno es que ya va a ser agente libre, entonces, o sea, él ya puede, de hecho, si no ha renovado negociar su futuro con quien quiera. O sea, que a partir de ello entiendo y pienso que realmente tampoco se tiene que romper la cabeza, o sea, intentando pagar traspasos ni nada parecido, a no ser que por buena voluntad o por caballerosidad el Real Madrid al final le termine pagando algo al Liverpool, eso no lo sé, pero desde luego Ramón cree que es un fichaje muy probable, que tiene muy buena pinta, lo estuvimos comentando ayer, yo creo que era el mejor colocado, o sea, tampoco hay que tener una información espectacular para saber que es que Alexander-Arnold Trent es prácticamente la mejor y casi os diría la única opción, porque tampoco hay laterales derechos que gusten una barbaridad. O sea, es un poco lo que hay, para que veáis que esto casi se está convirtiendo más en un apaño que otra cosa. Así que bueno, pues ojalá que el Madrid fiche bien, que le vaya bien, que lógicamente reforcemos posiciones que yo creo que se tienen que reforzar, porque los centrales evidentemente son una parte de una línea a reforzar. No podemos estar dependiendo todavía de cuándo vendrá Alaba y cuándo no vendrá. Y evidentemente no podemos seguir haciendo experimentos con gaseosa, así que muy buena idea la de ir al mercado, ojalá que así sea, y como digo, os convido a todos a partir de las 3 aproximadamente para charlar con José Félix Díaz.